Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Mi novia me dejó por su ex, pero en lugar de quedarme llorando, tomé una decisión. Vendí nuestra casa, me desaparecí y construí mi vida desde cero. Ella pensó que todo se resolvería con su regreso a él, pero la realidad fue mucho más amarga. ¿Te atreves a descubrir cómo pagó por su traición? Escucha hasta el final, porque lo que pasó te va a sorprender. Desde que conocí a Carla, siempre creí que teníamos todo lo que se necesitaba para una relación sólida. 4 años juntos, compartiendo no solo un techo, sino también sueños, risas y, claro, algunos desacuerdos que, supuestamente, solo fortalecían nuestra relación. Vivíamos juntos en un pequeño departamento en el centro de la ciudad. No era lujoso, pero era nuestro, y eso bastaba, o al menos eso pensaba yo. Un día, después de un largo día de trabajo, Carla llegó a casa con una mirada distinta. No era su rostro habitual, no estaba ni triste ni feliz, simplemente ausente. Y ahí empezó todo. No me lo dijo de inmediato, claro. No fue como si un día llegó y me soltó, ¿sabes qué, Juan? Necesito un tiempo para pensar en mí, y en mi ex, por si acaso. No, eso hubiera sido demasiado sencillo, ¿verdad? No, ella tenía una forma más sutil de matarme por dentro. Juan, creo que necesito un descanso, dijo mientras pasaba por la cocina, casi como si estuviera hablando de un simple cambio de estación. No entendí de inmediato lo que eso significaba. ¿Descanso de qué? ¿De mí? Porque, a lo que parecía, ella ya había decidido que me tendría como una opción de respaldo, como si yo fuera una comodidad más en su vida. El tono en su voz no pedía espacio emocional, pedía un permiso para ir a explorar lo que no había podido con Dylan, su ex. Dylan, ese nombre que nunca me había gustado, pero que siempre estuvo presente, de alguna manera. ¿Cuántas veces había escuchado historias de ese tipo? El tipo que, aparentemente, no tenía nada que ver en nuestras vidas, pero siempre era el protagonista en sus pensamientos, sus conversaciones. Lo que me decía mi instinto era claro, la historia no era tan sencilla como ella lo pintaba. Está bien, respondí, como si fuera un mal chiste que no tenía intención de seguir. Le di su descanso, sin saber que ese mismo día comenzaba el verdadero final de nuestra relación. Pero, claro, ella no lo sabía. En su mente, el espacio que me pidió parecía una simple pausa, algo para encontrar el equilibrio. No sabía que para mí, ya había terminado. Mientras ella seguía con sus excusas, yo me quedaba allí, quieto, procesando. Las señales de que algo estaba muy mal me golpeaban, pero la bofetada final vino en forma de un mensaje de texto que nunca olvidaré. No lo supe en ese momento, pero había un rumor, algo que rondaba el aire y que ya no podía ignorar. A veces, lo más que puedes hacer es mirar a tu alrededor y ver cómo todo a tu alrededor se desmorona, pero sin poder hacer nada, o eso pensaba. Lo peor de todo no fue lo que me dijo, ni el hecho de que quisiera irse con Dylan. Lo peor fue que, al ver sus ojos vacíos, entendí que ya había tomado su decisión. Y ahora, solo quedaba esperar a que la verdad se desnudara. A mí no me quedaba más que hacer lo mismo. Pero, aún no sabíamos que todo esto iba a cambiar. Lo que vendría después no estaba ni cerca de lo que esperaba. La traición ya estaba plantada, pero aún quedaba una parte por descubrir. Al principio, todo en nuestra relación parecía de cuento de hadas, o al menos, eso era lo que yo creía. 4 años juntos, y yo me había convencido de que Carla era la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Pasábamos los fines de semana en el mismo sofá, viendo películas, cocinando juntos, riendo, discutiendo sobre cosas tontas como qué serie ver, o si la pizza debía llevar piña. Esas eran las pequeñas cosas que hacían nuestra relación, al menos las que yo pensaba que importaban. Recuerdo claramente cuando nos conocimos, la chispa que sintieron mis amigos cuando les hablé de ella, como parecía la pareja perfecta. Era guapa, inteligente, con una sonrisa que podía iluminar la habitación. Todo lo que había pedido. Claro, yo era un idiota al pensar que las cosas nunca se romperían, que todo estaría siempre en su lugar. Pero las señales estaban allí, sutiles, invisibles para quien no quisiera verlas. Y yo, por supuesto, no quería verlas. Porque no quería perder lo que había construido. Hubo un día en particular, no hace mucho, en que algo cambió. Estábamos en el parque, caminando como lo hacíamos siempre, con Carla riendo de alguna broma estúpida que le había contado. No recuerdo qué, pero el momento era perfecto, la luz del sol filtrándose entre los árboles, los niños corriendo por ahí. Todo parecía ser igual a como había sido siempre, hasta que, de repente, algo en ella se apagó. Como si un interruptor invisible la hubiera cambiado de la noche a la mañana. Durante esa caminata, me di cuenta de algo extraño, Carla ya no me miraba de la misma forma. Sus ojos, antes llenos de admiración y amor, ahora parecían vagar por el paisaje, buscando algo o alguien más, y yo solo estaba allí, como un mueble más. No puedo precisar en qué momento exacto todo comenzó a desmoronarse, pero en ese instante supe que algo estaba mal. No lo dije en voz alta, claro. No podía, porque en mi mente, aún estaba esperanzado de que mi intuición me estuviera engañando. En las semanas siguientes, empezaron a suceder cosas que no podía ignorar. Carla, que antes siempre me mandaba mensajes o llamaba para contarme algo gracioso durante el día, ahora estaba distante. Respondía con monosílabos, sus "te quiero" se volvían más fríos, y la pasión que una vez compartimos parecía haberse esfumado en el aire. Ah, pero claro, ¿quién necesita pasión cuando se tiene estabilidad, no? Esas eran las mentiras que me decía a mí mismo para no ver lo obvio.
En varias ocasiones, llegaba tarde del trabajo y la encontraba con su teléfono frente a ella, pero rápidamente lo escondía cuando me acercaba. ¿Quién necesita un teléfono en el que se pueda ocultar algo, verdad? Me decía que era, para su trabajo, pero algo en su tono me hacía dudar de sus palabras. No soy un paranoico, no. Solo un tipo que comenzaba a poner las piezas en su lugar, aunque no me gustara lo que estaba viendo. El día que me pidió el descanso, fue solo el último clavo en el ataúd. No era el primer indicio de que algo andaba mal, pero sí fue el más claro. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar, para explorar su relación con Dylan, y ese fue el momento en que todo en mi mente hizo clic. Pensé en los días pasados, en esos pequeños momentos que ignoré, esas miradas fugaces, las risas en las que ella no estaba completamente presente. Esos eran los pequeños detalles que me había negado a ver por tanto tiempo. Lo peor de todo, y lo que más me dolió, fue que no tenía miedo. Ella no estaba ni triste ni arrepentida. De hecho, parecía casi aliviada. Como si fuera la mejor idea del mundo darle la oportunidad a Dylan, el hombre que había sido parte de su vida antes de mí. Al principio, traté de calmarme, de pensar que todo esto era una mala broma o un malentendido, pero la realidad es que sabía en lo más profundo de mi ser que ya no había vuelta atrás. Lo que no sabía en ese momento, lo que aún no podía ver, era que la verdadera traición no estaba en las palabras que ella me había dicho. No estaba en el hecho de que se fuera con Dylan. No. La verdadera traición comenzó cuando me trató como su plan B, cuando creyó que yo iba a quedarme aquí, esperándola, como una opción que podía ser descartada en cualquier momento. Y, por supuesto, me olvidó de inmediato, como si no hubiera nada más que ver. En cuanto cerré la puerta esa noche, supe que mi vida ya no sería la misma. Lo que vendría después sería un cambio radical, y lo peor es que no tenía ni idea de lo que estaba por suceder. Pero algo me decía que lo mejor que podía hacer era esperar a que ella se diera cuenta de lo que había perdido. No sabía cómo, ni cuándo, pero esa pequeña chispa de venganza había comenzado a arder dentro de mí, y yo no la iba a apagar. Nunca imaginé que el momento en que descubrí la verdad sería tan anticlimático. Pensé que sería algo grandioso, como una escena de película, con música dramática de fondo y una confrontación épica. Pero no. La vida tiene una forma muy cruel de hacernos ver lo que realmente somos, y esa mañana, al abrir los ojos, supe que ya no habría vuelta atrás. Todo comenzó con un mensaje. Un mensaje de texto, en realidad. Nada espectacular, ni siquiera una llamada telefónica como los grandes momentos de traición que uno imagina. No, fue un simple mensaje, de esos que se mandan cuando se cree que nadie más está mirando. Carla, tan astuta, tan segura de su descanso, no pensó en que los rastros de su infidelidad estarían allí, expuestos para cualquiera que se atreviera a mirar. Era un mensaje de Dylan. Claro, ¿quién más? Pensé que, al menos, tendría la decencia de mantener esa parte oculta, pero no. Ella decidió dejar su teléfono desbloqueado esa mañana, como si fuera el acto más inofensivo del mundo. Yo no estaba buscando nada, para ser sincero. Solo estaba allí, en la cocina, preparándome un café, cuando lo vi. No fue como si me estuviera metiendo en sus cosas. Fue simplemente el destino mostrándome lo que siempre supe pero me había negado a ver. El mensaje decía, ¿todo listo para el viernes? ¿Me extrañaste anoche? Y ahí estaba, en palabras simples, la confirmación de lo que ya sospechaba. No era solo un descanso. No era solo un momento para pensar. No. Era una mentira tan grande como el universo. Carla había estado viendo a Dylan mientras yo, el tonto, me seguía creyendo que todo estaba bien. Mientras me convencía de que ella solo necesitaba un poco de espacio, ella ya se había entregado a otro. No sabía si reír o llorar. ¿Cómo había sido tan ciego? ¿Cómo no había visto antes las señales? En vez de sentir tristeza o rabia, algo en mí se activó. Era como si una bomba hubiera estallado dentro de mi cabeza, pero no era una explosión de ira. No. Era algo mucho más frío, mucho más calculado. De repente, todo tenía sentido. Ella, mi querida Carla, me había estado utilizando como un puente, como un plan de contingencia, un seguro en caso de que las cosas no funcionaran con Dylan. En ese momento, me di cuenta de que no me quedaba nada más que hacer que tomar control de la situación. Nada de súplicas, nada de lágrimas. No más esperas. Tenía que hacer algo. Algo que la hiciera sentir lo que yo estaba sintiendo en ese instante. Y para eso, necesitaba desaparecer. No solo físicamente, sino emocionalmente. Necesitaba destruir el pequeño mundo que habíamos construido juntos, y hacer que ella se diera cuenta de lo que había perdido. Porque la traición no era solo suya. La mía venía en forma de venganza. Lo primero que hice fue empezar a empaquetar sus cosas. Mientras lo hacía, me preguntaba si ella siquiera se daría cuenta de lo que estaba sucediendo. Claro, estaba tan envuelta en su aventura con Dylan que probablemente no lo notaría hasta que fuera demasiado tarde. Pero eso no me importaba. Ya estaba demasiado involucrado en el plan que había comenzado a trazar en mi mente. Y no había marcha atrás. Lo que me sorprendió, más que todo, fue cómo la ira no me dominaba. Lo que me dominaba era una calma aterradora, como si de alguna manera supiera que esto era lo que tenía que hacer. Un golpe al ego, un golpe a la mentira. Lo que Carla no entendió es que, mientras ella estaba en sus fantasías con Dylan, yo estaba construyendo mi propia realidad. Una realidad donde ya no era el tipo que se quedaba esperando. No era solo el hecho de que Carla me hubiera engañado.
Eso lo había soportado muchas veces, aunque nunca de esta manera. Lo peor era darme cuenta de que había sido un tonto. Un tonto que creía que su amor era suficiente para mantener a alguien fiel, para hacer que una relación valiera la pena. Pero ahora sabía que el amor no era suficiente. Y me estaba volviendo experto en algo más, en venganza. Mi objetivo no era solo dejarla, ni siquiera hacerle una escena, porque eso hubiera sido demasiado fácil. Mi objetivo era hacerla arrepentirse, hacer que pagara por cada segundo que me hizo sentir que no era suficiente. Y lo haría de la manera más inteligente y fría posible. A partir de ese momento, no me quedaba más que esperar a que ella cayera en su propia trampa. Lo que no sabía Carla era que su mentira estaba a punto de costarle mucho más que una relación. Y yo, por supuesto, ya no tenía intenciones de seguir siendo el idiota en esta historia. No podía quedarme con los brazos cruzados. Ya estaba demasiado involucrado en lo que había comenzado. Ahora se trataba de algo mucho más grande que simplemente vengarme. Se trataba de restaurar mi dignidad, de reclamar lo que era mío y, sobre todo, de hacer que Carla se diera cuenta de que las cosas no siempre salen como uno las planea. Ella pensó que me podía reemplazar con Dylan, pero había subestimado lo que realmente significaba nuestra relación, y lo que yo estaba dispuesto a hacer para desmantelarla. Así que mi plan comenzó a tomar forma. Lo primero era vender la casa. No importaba que Carla pensara que seguiríamos juntos por siempre, no importaba si ella pensaba que podíamos darle una oportunidad después de su escapatoria con Dylan. No. La casa era un símbolo de todo lo que habíamos construido, y tenía que irse. Tenía que desaparecer, y con ella, cualquier recuerdo que quedara de lo que alguna vez creímos que era nuestro hogar. Fue increíblemente fácil poner la casa en el mercado. Carla ni siquiera estaba cerca de sospechar lo que estaba ocurriendo. Mientras ella se entretenía con Dylan y sus sueños rotos, yo ya había hecho que un agente inmobiliario viniera a ver el lugar, y dentro de unos días tendría una oferta decente. Nada grandioso, pero lo suficiente para dejarme con un par de cosas en las manos que me permitirían comenzar de nuevo. ¿Y Carla? Aún pensaba que podía regresar cuando lo deseara. Lo peor de todo es que no tenía ni idea de lo que la espera. Pero el verdadero truco sería conseguir que Dylan fuera un obstáculo en su vida. Ella pensaba que con él todo sería más fácil, que podría comenzar de nuevo, ¿verdad? Pues no. Dylan no era la respuesta a sus problemas. Dylan había sido su escapatoria, su nueva oportunidad, pero no era más que un mal chiste. Un tipo que, como su vida, estaba tan quebrado como el vínculo que tenía con ella. No tenía dinero, ni estabilidad, ni ganas de comprometerse. De hecho, mi ex casi se quedaba sin nada porque Dylan había sido tan irresponsable como para arruinar todo lo que podía haber sido su solución. Yo observaba todo esto desde las sombras, sin que Carla supiera nada. Mientras ella luchaba por reconstruir su vida en las ruinas de sus propias decisiones, yo estaba en plena acción. En las primeras semanas después de nuestro descanso, me aseguré de hacer todo lo que podía para que su vida fuera más difícil. Llamé a su banco para hacer algunos ajustes, cambié algunas contraseñas que ella había dejado abiertas. Quien no las deja abiertas cuando confía en alguien, no, y la verdad es que no me sentía mal. Nadie me había preguntado cómo me sentía cuando ella se fue, así que ahora era mi turno de hacer que se diera cuenta del verdadero precio de la traición. En cuanto a sus amigos, empecé a hacer que se alejaran de ella, poco a poco. No fue difícil. La gente tiene la memoria corta, y los que antes la veían como la chica perfecta, ya estaban empezando a dudar. Nadie quiere estar cerca de alguien que ha demostrado no ser confiable, y mis propios conocidos, aunque sin saberlo, fueron muy útiles en este proceso. Les conté lo que había pasado, les expliqué que Carla no era la víctima de nada, y ellos lo entendieron perfectamente. Lo que me sorprendió más, sin embargo, fue cómo Carla empezó a perder más y más el control de su vida. Su relación con Dylan comenzó a desmoronarse, tal como la predije. Él, el hombre con el que ella pensaba reconstruir su vida, terminó siendo tan impredecible como siempre. Pasaron de salir juntos a discutir sobre cosas absurdas. La pequeña burbuja que ella había creado alrededor de su nueva vida, pronto se desinfló. Yo seguía en mi juego, esperando el momento adecuado para dar el siguiente paso. Lo que Carla no sabía es que ya no estaba jugando en su terreno. Estaba jugando en el mío, y me había asegurado de que, sin importar lo que hiciera, ya nada la iba a salvar. ¿Y qué hizo ella? Claro, como buena víctima, intentó reconstruir su vida, pero cada paso que daba solo la llevaba más lejos de lo que había sido. La rueda seguía girando, y ahora solo quedaba esperar que el siguiente movimiento se diera por sí solo. La venganza no era solo un deseo, era una necesidad, algo que no podía ser detenido. Y cuando todo explotara, cuando ella estuviera en su punto más bajo, yo estaría allí para ver cómo caía. El momento que había estado esperando por tanto tiempo llegó, y cuando lo hizo, no fue ni siquiera tan ruidoso ni dramático como había imaginado. La venganza, al final, no necesita ser escandalosa para ser efectiva. A veces, un susurro es más destructivo que un grito. Y mi venganza, bien planeada, no iba a ser un simple acto de venganza en un solo día. No. Yo estaba jugando un juego más largo, mucho más profundo. El primer golpe llegó cuando vendí la casa, como ya había planeado. Carla no estaba allí para ver cómo el lugar que habíamos compartido durante tanto tiempo se desmoronaba a su alrededor. No pudo verlo porque estaba demasiado ocupada con Dylan, pensando que él podría ser su salvavidas. Aún en ese momento, ni siquiera se dio cuenta de que la verdadera tragedia había comenzado mucho antes de que ella decidiera abandonar todo por él.
Y, mientras se pensaba que había salido ganando con su nueva relación, yo había movido las piezas del tablero con astucia. Fue en ese momento que comencé a darme cuenta de lo fácil que había sido tomar el control. Las pequeñas acciones que tomé, como cambiar contraseñas o hablar con amigos en común, fueron como piezas de un rompecabezas, y todo empezó a encajar perfectamente. Cada movimiento que hacía tenía un propósito, y cada pequeña victoria personal me llenaba de satisfacción. Pero lo que más me gustaba era ver cómo Carla empezaba a tambalear. Cada día más lejos de su estabilidad, cada día más perdida en el caos de sus decisiones. El siguiente paso fue hacerlo público. No me importaba que los demás pensaran que estaba siendo cruel, porque Carla había sido cruel primero. Las mentiras siempre tienen un precio, y su precio era la humillación pública. Así que, un día, cuando las cosas con Dylan se desmoronaron completamente, la invité a salir para hablar de todo esto. Sabía que ella esperaba que yo fuera el tonto que aún la quería, el tonto que estaba dispuesto a perdonar. Pero no, yo ya no era ese tipo. Y lo que sucedió esa tarde fue la culminación de todo lo que había planeado. Cuando nos vimos, se sentó frente a mí, con la esperanza en sus ojos de que yo podría ceder. Ella pensaba que la amaba lo suficiente como para olvidarlo todo. Pero, como siempre, subestimó mi capacidad para ver más allá de sus palabras. En cuanto ella comenzó a hablar de su arrepentimiento, de cómo se había dado cuenta de lo que había perdido, yo la interrumpí, mostrándole algo que jamás habría esperado, una copia de su contrato de venta de la casa. La casa que había sido nuestro hogar estaba en mis manos ahora. Y lo que más me gustaba de todo esto era que, cuando le mostré el papel, ya no era un simple papel. Era la prueba de todo lo que había perdido, la prueba de que la historia que ella se contaba a sí misma ya no tenía ningún valor. La mirada en su rostro fue de puro horror. Porque no solo había perdido el hogar que creía que aún podría recuperar, sino que también había perdido a alguien que, en su mente, estaba tan atado a ella que nunca podría irse. Pero ahí estaba yo, con una sonrisa sutil en los labios, mostrándole la amarga realidad. Su futuro ya no era tan brillante como lo había imaginado. La verdad era que mi venganza era un juego de desgaste. No necesitaba destruirla de inmediato, solo hacerla sentir cada segundo de arrepentimiento. Y cuando pensó que todo estaba perdido, cuando su mundo se desmoronó, fue cuando le dejé la última palabra: ¿ves, Carla? Todo lo que tú construiste por tanto tiempo, todo lo que pensaste que era tuyo, ya no es tuyo. Ahora te toca vivir con las consecuencias de tus decisiones. Al final, cuando la dejé allí, sola y sin nada que la respaldara, me sentí extraño. No había la euforia que imaginé, ni la satisfacción instantánea. Lo que sentí fue una calma aterradora. Porque, al final, sabía que mi venganza no solo era un ajuste de cuentas. Era un recordatorio. Un recordatorio de que nadie puede jugar con la confianza de los demás sin pagar un precio. Y lo peor de todo es que, aunque Carla intentó reconstruir su vida, nunca podría escapar de lo que había hecho. La vida siempre encuentra una forma de cobrar su precio. Y mientras ella trataba de reconstruir algo que ya había destruido, yo ya estaba listo para seguir adelante. No necesitaba a nadie más para ser feliz. Ya no era el tonto que pensaba que todo valía la pena. Ahora, el que estaba ganando, era yo. No me arrepiento. Ni un segundo. Porque al final, todo lo que hice fue lo que ella merecía. Carla creyó que podía jugar conmigo, que podía usarme como su plan B, como alguien al que recurrir cuando las cosas con Dylan no funcionaran. Y lo hizo con tanta frialdad que ni siquiera le importó el daño que me causó. No, no me arrepiento. Porque al final, las consecuencias de sus actos la alcanzaron de una manera que ni ella esperaba. Sé que muchos estarán condenándome. Sé que algunos dirán que mi venganza fue demasiado, que pude haber sido más compasivo, que pude haber dejado las cosas pasar. Pero nadie, absolutamente nadie, entiende lo que es ser traicionado de la manera más cruel. Nadie entiende lo que se siente ver cómo la persona que más amas te utiliza como si fueras un accesorio. Como si fueras prescindible. Y sí, lo sé, muchos me juzgarán. Dirán que la venganza no es el camino, que perdonar es lo correcto. Pero cuando te meten un cuchillo en la espalda, no puedes simplemente decir, todo está bien, y seguir como si nada. Carla no solo perdió mi amor, sino que perdió su estabilidad, su reputación y la posibilidad de volver a tener lo que teníamos. Después de todo lo que hizo, no quedó nada de esa imagen perfecta que tanto le gustaba mostrar. Dylan, su nuevo futuro, resultó ser tan inestable y poco confiable como siempre había sido. Y ella quedó atrapada en su propia mentira, porque ni siquiera podía justificar su relación con él cuando la verdad salía a la luz. Al final, la única que se quedó vacía fue ella. Por supuesto, el peso de la venganza nunca es ligero. No es algo que se pueda hacer sin consecuencias. Pero, ¿saben qué? Yo no quería vivir en un matrimonio basado en inseguridad. No quería estar en una relación donde mi valor dependiera de lo que ella pensaba que podía reemplazarme. Ya no. Lo que hice, lo hice porque ya no estaba dispuesto a ser el tonto, el que siempre perdonaba. Ya no. Ahora, las cosas eran diferentes. Y aunque, al principio, me sentí vacío, ahora me siento liberado. Mejor aún, me siento orgulloso de haber tomado el control de mi vida. Y al final, lo que pasó me enseñó una lección importante: cuando alguien te traiciona, no hay espacio para arrepentirse de lo que haces para defender tu dignidad. No busco el perdón. No lo necesito. Lo que quiero es que me juzguen, porque, en el fondo, sé que la mayoría de ustedes nunca entendería lo que es ser dejado de lado. Que piensen lo que quieran.
Que me llamen vengativo, cruel o lo que se les ocurra. Yo no me arrepiento. Y mientras Carla se enfrenta a las consecuencias de sus propios actos, yo sigo adelante con mi vida, sin mirar atrás. Sé que muchos estarán pensando que mi venganza fue exagerada, que pude haber sido más sabio, más comprensivo. Pero sinceramente, ¿quién de ustedes en mi lugar hubiera hecho algo diferente? Si alguna vez han sido traicionados de esta manera, saben que no hay vuelta atrás. Y eso me lleva a mi última petición, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Estuve bien en vengarme o me pasé de la raya? ¿Fue la venganza justificada o simplemente una reacción impulsiva? Los leo. No me importa si me condenan, pero quiero saber si alguien más está de acuerdo conmigo, si alguien más entiende lo que significa que te rompan el corazón y te engañen con tanta frialdad. Gracias por leer mi historia. A pesar de todo, me gustaría saber qué piensan. ¿Fue la venganza un derecho o una locura? Los leo, y no importa lo que digan. Al final, yo sé que hice lo que tenía que hacer. Actualización 1. Hola a todos, sé que muchos estarán sorprendidos con lo que hice, algunos estarán enojados conmigo, pero la verdad es que no puedo quedarme callado. Después de lo que sucedió, Carla trató de pedir disculpas de la manera más humillante que uno podría imaginar. Sí, ya saben, la típica historia de, me equivoqué, te quiero regresar, he aprendido mi lección. Pero, ¿saben qué? Lo peor de todo fue que aún intentó manipularme, haciéndome creer que estaba completamente arrepentida y que, por alguna razón, yo debía perdonarla. Recibí un mensaje de ella, pidiéndome una segunda oportunidad, diciendo que todo lo que había hecho fue un error. Obviamente, lo que me estaba pidiendo era casi como si no hubiera pasado nada, como si sus mentiras y traiciones pudieran borrarse con simples palabras. Lo peor fue que ni siquiera me pidió disculpas sinceras. Fue más una especie de súplica por regresar a la normalidad que un arrepentimiento genuino. En ese momento, me quedé mirando el mensaje y pensé, ¿en serio? ¿De verdad está creyendo que con un par de palabras puede cambiar lo que hizo? No, no lo creo. Le respondí, de una manera muy clara, no puedes pretender que lo que hiciste no ocurrió. Lo que me hiciste, lo hiciste por decisión propia, no hay vuelta atrás. Ni siquiera me molesté en escuchar más. Sabía lo que intentaba hacer, ella pensaba que podía volver y que todo seguiría igual. Pero el daño estaba hecho. Y no me arrepiento de nada de lo que hice. Lo que estaba pasando en ese momento solo reforzó mi decisión de no darle otra oportunidad. Por cierto, para quienes me critican por ser tan duro, les digo algo, nadie sabe lo que realmente se siente estar en mi lugar. Nadie sabe lo que es tener tu confianza pisoteada. Y no me vengan con el cuento de que yo debería haber sido más noble. Cuando te traicionan, no hay nobleza que valga. Actualización 2. Agradezco a todos los que han comentado, aunque la mayoría de los comentarios han sido contrarios a lo que hice. Muchos me han dicho que fui demasiado lejos, que debería haber perdonado, que la venganza nunca es el camino correcto. Pero la verdad es que, solo quien ha sido realmente traicionado sabe lo que se siente. La gente que nunca ha pasado por esto puede hablar desde una posición cómoda, sin entender el dolor que deja una traición como la que yo viví. Yo no estaba dispuesto a quedarme callado y dejar que mi dignidad se fuera por el drenaje. Muchos me preguntan si me siento bien con lo que hice, si en algún momento me arrepiento. Pues, no me arrepiento. Al principio, pensé que podría sentirme vacío, como si algo faltara, pero la verdad es que ahora me siento libre. Mi vida sigue adelante, mucho mejor de lo que esperaba. He encontrado nuevas oportunidades, nuevas experiencias. Y, por si acaso, muchos de ustedes piensan que la venganza me hizo mal, les aseguro que no fue así. Mi vida se reconstruyó, y la de Carla, bueno, ya saben cómo terminó. Quiero agradecerles a todos, incluso a los que creen que lo que hice fue un error. Los valoro porque me hicieron reflexionar. Sin embargo, sé que jamás podría haber perdonado lo que ella hizo. Solo quienes han pasado por algo así saben lo devastador que puede ser. Al final, lo que hice no fue solo venganza, fue también una forma de liberarme. Gracias a todos por compartir su opinión, por tomarse el tiempo de leer mi historia. Los comentarios, tanto negativos como positivos, han sido importantes para mí, aunque al final, lo que decidí hacer ya no tiene vuelta atrás. Lo que tenía que hacer, lo hice. Y no cambiaría nada de eso. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.